Él la echó porque su vientre estaba vacío. 9 meses después, ella apareció con el vientre lleno y el corazón curado. Y el hijo que él tanto quiso, aprendió a llamar padre al hombre que no huyó. En los valles fértiles de América Latina, donde las tierras se medían por generaciones y el apellido pesaba más que el alma, existía una ley no escrita, pero más fuerte que cualquier papel firmado. Un hombre sin hijos era un árbol sin raíz, y una mujer sin vientre fértil no merecía el apellido que llevaba. Era el final del siglo XIX, cuando las haciendas se extendían hasta donde la vista alcanzaba y los hombres se creían dueños no solo de la tierra, sino también del destino ajeno. En Valle Grande, un pueblo escondido entre cerros verdes y ríos que bajaban cantando, vivía un granjero llamado Ignacio Mendoza. Tenía 300 hectáreas, 50 cabezas de ganado, una casa grande de adobe y tejas, y un orgullo tan grande que no cabía en el valle entero. Lo que no tenía era un hijo, y en su cabeza dura como piedra de río, la culpa tenía nombre y rostro: Paloma, su esposa de 5 años. Ella lavaba, cocinaba, trabajaba la tierra junto a él, rezaba cada noche pidiendo por el milagro que nunca llegaba. Pero Ignacio no veía el esfuerzo, solo veía el vientre vacío. Y en un pueblo donde los hombres se medían por la cantidad de hijos que dejaban, Ignacio sentía que el mundo lo miraba con lástima. Lo que no sabía es que a veces el milagro tarda en llegar, no porque no exista, sino porque está esperando el momento exacto para enseñar una lección que nadie olvidará. Y esa lección estaba a punto de comenzar con una expulsión, una maleta vieja, y una mujer que iba a demostrar que la dignidad no se hereda, se construye con cada paso que das cuando todos te han dado la espalda. Si también crees que estas historias de nuestra tierra necesitan ser contadas, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos acompañas. Vamos a recorrer juntos las verdades que marcaron nuestros pueblos. Era una tarde de marzo, cuando Ignacio tomó la decisión que le costaría todo. Había vuelto del pueblo con la cabeza caliente y el orgullo herido. En la cantina, los hombres habían brindado por el nacimiento del 7º hijo de don Esteban. 7. Y él, Ignacio Mendoza, con toda su tierra y su ganado, seguía sin uno. «¿Y tú, Ignacio, cuándo nos invitas a un bautizo?», le había preguntado don Esteban, con esa sonrisa que dolía más que cualquier insulto directo. Ignacio había apretado el vaso con tanta fuerza que casi se rompe. «Pronto», había mentido, «muy pronto». Pero cuando llegó a casa y vio a Paloma en el porche, cosiendo un vestido con esa paciencia infinita que ella tenía para todo, algo en él estalló. 5 años, Paloma. 5 años y nada. Ella levantó la vista. Ya conocía esa mirada. La había visto crecer en los últimos meses como sombra que se traga la luz. «Ignacio, ya hablamos de esto. A veces el Señor...». «No me hables del Señor». Entró a la casa con pasos pesados. «El Señor no tiene nada que ver con esto. Eres tú, tu vientre seco». Paloma dejó la costura y lo siguió adentro. «No es mi culpa. Los médicos dijeron que puede ser de cualquiera de los dos». «¿Cualquiera de los dos?». La risa de Ignacio fue amarga. «Yo soy hombre completo. Mi problema no existe. El problema eres tú». Paloma sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero esta vez sonaban diferentes. Sonaban finales. «¿Qué estás diciendo, Ignacio?». Él sacó una maleta vieja del cuarto, la tiró en el suelo frente a ella. «Empaca tus cosas. Te vas mañana al amanecer». El mundo se detuvo. Paloma lo miró como si no lo conociera. Y tal vez no lo conocía. Tal vez nunca lo había conocido. «¿Me estás echando?». «Te estoy liberando. Y me estoy liberando yo. Necesito una mujer que pueda darme hijos. Tú claramente no eres esa mujer».
Ignacio, por favor. Las lágrimas empezaron a caer. Somos esposos. Hicimos votos ante Dios. Dios entenderá. Esa noche Paloma empacó con manos temblorosas, ropa, un rosario que le había regalado su abuela, un pañuelo bordado, la foto de su boda donde ambos sonreían como si el futuro fuera promesa y no mentira. No durmió. Se quedó sentada en la cama que había compartido con un hombre que ahora la trataba como si fuera cosecha mala que debía arrancarse. Al amanecer, Ignacio la despertó con voz dura. «Es hora». No la acompañó hasta la puerta. No cargó su maleta. No le dio dinero. Solo la vio irse por el camino de tierra que llevaba al pueblo, con el sol apenas asomándose y las aves empezando a cantar como si nada terrible estuviera pasando. Paloma caminó despacio, con la maleta pesándole más en el alma que en el brazo. Cada paso era una despedida, cada paso era una humillación. Pero también, sin que lo supiera todavía, cada paso era el comienzo de una libertad que nunca había conocido. Llegó al pueblo al mediodía. Las comadres la vieron llegar con la maleta y los ojos rojos. No hizo falta explicar nada. En pueblos pequeños, las desgracias llegan antes que las personas. Doña Remedios, la partera del pueblo y mujer de corazón grande, salió a recibirla. «Ay, mi niña, ven acá». Y Paloma, que había contenido el llanto toda la mañana, se derrumbó en los brazos de esa mujer que olía a hierbas medicinales y a bondad antigua. «Me echó, doña Remedios, me echó como si fuera nada». «Él es el que no vale nada, criatura. Tú vales más de lo que ese hombre ciego puede ver. Ven, tienes casa aquí, y mientras respire, no vas a estar sola». Paloma durmió 3 días seguidos, el cuerpo agotado de tanto llorar, el alma cansada de tanto cargar. Pero al 4.º día se levantó, se lavó la cara, se peinó el cabello y se dijo a sí misma algo que cambiaría todo. «Ignacio Mendoza me quitó su apellido, pero no me va a quitar mi dignidad». Esa promesa resonó más fuerte que cualquier voto matrimonial. Y el destino, que escucha las promesas valientes, estaba a punto de tejer algo que nadie esperaba. Si esta historia ya te atrapó, deja un like en el video para ayudar a que más personas la escuchen. Ramiro Salazar era todo lo que Ignacio no era. Donde Ignacio tenía orgullo, Ramiro tenía humildad. Donde Ignacio medía su valor en hectáreas, Ramiro lo medía en sonrisas compartidas. Donde Ignacio veía debilidad, Ramiro veía humanidad. Eran rivales desde niños, no por odio, sino por esa competencia tonta que nace cuando 2 hombres crecen en el mismo pueblo pequeño. Ignacio siempre había tenido más tierra. Ramiro siempre había tenido más amigos. Y esa diferencia, para Ignacio, era insoportable. Ramiro tenía una parcela modesta al otro lado del valle. Criaba caballos, vendía en la feria, ganaba lo justo, pero vivía en paz. Nunca se había casado. «Todavía no encuentro a la indicada», decía con esa sonrisa tranquila que tenía para todo. Fue en el mercado donde Ramiro vio a Paloma por primera vez después de la expulsión. Ella estaba vendiendo dulces que había hecho con doña Remedios, pan de coco, alfajores, cocadas. Tenía el cabello recogido, el vestido sencillo, y en sus ojos había una tristeza que intentaba esconder detrás de sonrisas corteses. «Buenos días, señora. ¿Cuánto por los alfajores?» Paloma levantó la vista. Reconoció a Ramiro. Todo el pueblo sabía quién era, el rival de Ignacio, el hombre bondadoso, el que ayudaba a las viudas a reparar techos y nunca cobraba más de lo justo. 3 centavos cada uno. Ramiro compró 6, más de los que necesitaba. Dejó una moneda extra. Quédese con el cambio. «No puedo aceptar caridad, señor Salazar». «No es caridad. Es pago por el mejor alfajor que he probado en años». Y Paloma, por primera vez en semanas, sonrió de verdad.
Ramiro empezó a frecuentar el mercado. Siempre compraba algo de Paloma, un dulce, un pan, una empanada, y siempre encontraba una excusa para quedarse un minuto más, conversando. ¿Cómo estuvo su semana, señora Paloma? Trabajando, aprendiendo. Eso está bien. El trabajo cura muchas cosas. Nunca mencionó a Ignacio. Nunca preguntó qué había pasado. Solo ofrecía esa compañía respetuosa que no exigía nada. Un día, Paloma estaba cargando una caja pesada de dulces cuando Ramiro apareció. «Permítame. Puedo sola. Lo sé, pero no tiene que hacerlo sola». Y algo en esas palabras tocó un lugar que Paloma creía muerto. Ramiro la acompañó a casa de doña Remedios. En el camino hablaron de cosas simples: el clima, las cosechas, los caballos de Ramiro, la receta nueva de pan que Paloma quería intentar. Cuando llegaron, Ramiro dejó la caja y se despidió con un sombrero en la mano. «Si alguna vez necesita ayuda, señora Paloma, yo vivo al otro lado del valle. Casa con techo verde y caballo blanco en el frente». «Gracias, señor Ramiro. Es usted muy amable». «No es amabilidad, es lo correcto». Se fue, y Paloma se quedó mirándolo alejarse, con algo tibio creciendo en su pecho. Doña Remedios había visto todo desde la ventana. Sonrió con esa sabiduría de quien ha visto mucha vida. «Ese hombre tiene buen corazón, mi niña. Es solo amable. Los hombres buenos no abundan, y cuando aparecen hay que notarlos». Paloma no respondió. Pero esa noche, antes de dormir, pensó en Ramiro, en su sonrisa tranquila, en sus manos que ayudaban sin exigir nada, en sus ojos que miraban sin juzgar, y por primera vez desde que Ignacio la expulsó, sintió algo parecido a la esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía es que el destino estaba tejiendo algo más complicado de lo que imaginaban, porque dentro del vientre de Paloma, que ella creía vacío y maldito, estaba creciendo una vida que cambiaría todo. Una vida que venía del hombre que la había echado, pero que sería amada por el hombre que decidió quedarse. ¿Ya intuyes lo que viene? Déjanos un comentario con lo que crees que va a pasar. El próximo capítulo lo cambia todo. 2 meses después de la expulsión, Paloma empezó a sentir algo extraño: náuseas por las mañanas, cansancio profundo, un mareo que llegaba sin avisar. Al principio lo ignoró. «Es el dolor», se decía. «Es la tristeza que se queda en el cuerpo». Pero cuando el 3er mes llegó y sus vestidos empezaron a apretar en la cintura, doña Remedios notó: «Paloma, mi niña, necesito que me digas la verdad. ¿Cuándo fue tu última luna?» Paloma parpadeó, pensó, contó, y sintió que el mundo se detenía. «Hace 3 meses. Pero no puede ser. Ignacio dijo que yo era... Ignacio es un tonto». Doña Remedios tomó las manos de Paloma con firmeza. «Estás embarazada, criatura, y por la cuenta que haces, fue justo antes de que te echara». Paloma se llevó las manos al vientre. Había un bebé ahí, un bebé de Ignacio, el hijo que él tanto quiso, el hijo por el cual la había echado sin saber que ya estaba creciendo. Las emociones la golpearon todas a la vez: alegría, terror, rabia, amor. «¿Qué voy a hacer, doña Remedios? No tengo nada, no tengo casa, no tengo esposo. Tienes a mí, tienes esta casa y tienes algo más importante. Tienes un bebé que va a nacer amado, cueste lo que cueste». Paloma lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de quien está asustada, pero decidida. «No voy a decirle, no voy a buscar a Ignacio». «¿Estás segura? Él me echó por estéril. Ahora voy a darle lo que más le duele, la ausencia. Él no merece conocer a este hijo». Doña Remedios asintió despacio. «Es tu decisión, mi niña, y yo la respeto. Pero debes saber que las verdades siempre encuentran forma de salir. Que salgan cuando tengan que salir».
Pero no voy a rogarle a ese hombre que me acepte de vuelta solo porque ahora su semilla dio fruto. Era una decisión valiente, una decisión peligrosa, pero era su decisión. Ramiro notó los cambios antes que nadie en el pueblo. El vientre que empezaba a redondearse, la forma en que Paloma caminaba con más cuidado, las náuseas que a veces la hacían detenerse en mitad del mercado. Un día, después de ayudarla a cargar sus cosas, le preguntó con esa honestidad directa que lo caracterizaba: «Señora Paloma, ¿está usted embarazada?» Paloma se tensó. Pensó en mentir, pero algo en los ojos de Ramiro le decía que él merecía la verdad. «Sí». «¿De Ignacio?» «Sí, pero él no lo sabe y no va a saberlo». Ramiro se quedó en silencio un momento largo. Luego dijo algo que Paloma nunca esperó. «Bien por usted. Ese hombre no merece la bendición que despreció». Paloma lo miró sorprendida. «¿No me va a juzgar? ¿Juzgarla? ¿Por qué? Usted no hizo nada malo, está criando una vida con dignidad. Eso merece respeto, no juicio». Fue en ese momento que algo cambió entre ellos. Ya no era solo amabilidad, era algo más profundo, un respeto que estaba creciendo hacia algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Señora Paloma, voy a decir algo que tal vez suene atrevido, pero necesito decirlo». «Diga, señor Ramiro. Si alguna vez necesita un hombre que la defienda, que ayude con ese bebé, que esté presente, yo estoy aquí. No por lástima, no por caridad, sino porque veo en usted algo que pocas personas tienen: coraje verdadero». Paloma sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Por qué haría eso? No es su hijo. «No, pero podría serlo si usted me deja». Y ahí, en medio del camino polvoriento, bajo el sol de mediodía, Ramiro ofreció algo que Ignacio nunca había ofrecido, ni en los 5 años de matrimonio: una elección. No la estaba comprando, no la estaba rescatando. Le estaba ofreciendo una compañía que ella era libre de aceptar o rechazar. «Necesito tiempo para pensar, señor Ramiro. Tiene todo el tiempo del mundo. Yo no voy a ningún lado». Se despidieron, y Paloma caminó de vuelta a casa de doña Remedios con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, con la mano sobre su vientre que crecía, tomó una decisión. Iba a aceptar la ayuda de Ramiro, no como esposa todavía, no como dependiente, sino como compañera, y cuando el bebé naciera, sería amado por 2 personas que lo eligieron, no por el hombre que echó a su madre sin saber que ya lo llevaba dentro. Pero el destino, terco como siempre, tenía otros planes. Porque Ignacio estaba a punto de descubrir la verdad, y su orgullo herido iba a explotar de formas que nadie esperaba. Si fueras Paloma, ¿aceptarías la ayuda de Ramiro? Cuéntanos abajo. Lo que viene va a sacudir todo. Fue en la feria del pueblo, 6 meses después de la expulsión, cuando Ignacio vio lo que no esperaba ver. Paloma estaba en el mercado, con un vestido holgado que no escondía del todo el vientre redondo de 6 meses. A su lado, Ramiro cargaba cestas y le hablaba con esa sonrisa que Ignacio reconocía y odiaba. El mundo se detuvo. El ruido de la feria se convirtió en zumbido lejano. Ignacio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Paloma, embarazada, con Ramiro. La rabia subió como lava. Caminó hacia ellos con pasos largos y pesados. La gente empezó a notar. Las conversaciones se apagaron. El mercado entero giró a mirar. Paloma. Ella se giró. Al ver a Ignacio, su cuerpo se tensó, pero no retrocedió. «Ignacio». «¿Qué es esto?», señaló su vientre con gesto acusador. «¿Tan rápido me reemplazaste?». Ramiro dio un paso adelante, poniéndose entre Ignacio y Paloma. «Cuida tu tono, Ignacio. No tienes derecho a hablarle así». «No tengo derecho. Era mi esposa». «Era. Ya no lo es. Tú te encargaste de eso». Ignacio lo empujó. Ramiro no devolvió el empujón.
Solo se mantuvo firme. Paloma puso una mano en el brazo de Ramiro. «No vale la pena». Pero Ignacio no iba a dejarlo así. Su orgullo estaba destrozado. En su cabeza, las matemáticas no cerraban. 6 meses. Ella llevaba 6 meses fuera. Y estaba de 6 meses. «Ese hijo es mío». El mercado jadeó colectivamente. Paloma se quedó helada. Ramiro frunció el ceño. «¿De qué hablas? Las cuentas dan, Paloma. Ese bebé que llevas es mío. Lo concebimos antes de que te fueras». Paloma apretó los puños. La verdad estaba ahí, expuesta como herida abierta. «Aunque lo sea, no es tu hijo, porque tú me echaste sin saber que lo llevaba. Perdiste el derecho». No se pierde el derecho sobre la propia sangre. Se pierde cuando echas a la madre por estéril. Se pierde cuando la humillas. Se pierde cuando la tratas como si no valiera nada. La plaza estaba en silencio absoluto. Todos escuchaban, todos juzgaban. Ignacio sintió las miradas, sintió el peso del escándalo. Pero lo que más sintió fue la rabia de saber que tenía razón, pero había perdido de todos modos. «Voy a reclamar a ese hijo legalmente. Reclama lo que quieras». Paloma levantó la barbilla. «Pero este bebé va a crecer con un padre que lo eligió, no con uno que echó a su madre». Se dio vuelta y caminó lejos, con Ramiro a su lado. Ignacio se quedó parado en medio del mercado, con el orgullo hecho pedazos y la mirada de todo el pueblo clavada en su espalda. Esa noche, Ignacio bebió hasta que el mundo se nubló. Pero ni el alcohol podía ahogar la verdad. Había echado a Paloma justo cuando ella llevaba el hijo que él tanto quiso. Había sido ciego, había sido cruel, y ahora otro hombre iba a criar a su sangre. Al día siguiente, fue a ver al cura del pueblo. Padre Julián era hombre viejo y sabio. «Padre, necesito que me ayude. Ese hijo es mío. Tengo derecho». El padre lo miró con ojos que habían visto demasiadas desgracias humanas. «Ignacio, ¿echaste a Paloma?» «Sí, pero no sabía. No importa si sabías. La echaste. La trataste como si fuera mercancía defectuosa y ahora quieres reclamar derechos». «Es mi hijo». «Un hijo no es propiedad, Ignacio. Es responsabilidad. Y tú fallaste en la primera. Entonces, ¿qué hago?» El padre suspiró. «Puedes reclamar legalmente. Puedes hacer un escándalo. Puedes forzar que el apellido Mendoza aparezca en el registro. Pero nada de eso te hará padre. Eso se gana con presencia, con amor, con sacrificio. Y me temo que ya perdiste esa oportunidad». Ignacio salió de la iglesia con las palabras del padre resonando como campanas fúnebres. 2 semanas después, Ignacio intentó hablar con Paloma. Fue a casa de doña Remedios. Tocó la puerta. Doña Remedios abrió, con mirada de piedra. «No eres bienvenido aquí. Necesito hablar con Paloma. Paloma no quiere verte. Por favor, solo quiero disculparme». Doña Remedios estudió su rostro. Vio arrepentimiento, sí, pero también vio orgullo que todavía no se rendía. Las disculpas no devuelven los meses de humillación, no devuelven las noches que lloró, no devuelven la dignidad que le quitaste. Lo sé, pero necesito intentarlo. Doña Remedios lo dejó entrar. Paloma estaba en el porche, con las manos sobre el vientre mirando el atardecer. Al ver a Ignacio, su cuerpo se puso rígido. «¿Qué quieres?» «Hablar, solo hablar». «Habla». Ignacio se acercó despacio. «Paloma, me equivoqué. Sé que no hay palabras que arreglen lo que hice, pero ese bebé es mío también. Merece tener a su padre. Merece tener un padre que no echó a su madre. Puedo cambiar, puedo ser mejor». Paloma lo miró con ojos que ya no tenían lágrimas, solo certeza. «Ignacio, tuviste 5 años para ser mejor y me echaste. Ahora, cuando descubres que sí puedo darte un hijo, quieres volver. ¿No ves lo que eso dice de ti?»
estaba ciego, estaba equivocado. Y yo estoy cansada, cansada de rogar, cansada de no ser suficiente. Este bebé va a crecer sabiendo que es suficiente, y para eso necesito mantenerlo lejos de hombres que miden valor en utilidad. ¿Entonces Ramiro va a criarlo? Ramiro me trata con respeto, algo que tú nunca hiciste. Ignacio sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. No era la rabia. Era el reconocimiento tardío de que había perdido algo invaluable por puro orgullo. Voy a reclamarlo legalmente. Hazlo, pero ningún papel va a hacer que ese bebé te llame papá. Eso se gana con presencia, y tú elegiste la ausencia. Ignacio se fue. Y mientras caminaba de vuelta a su hacienda vacía, supo que había ganado la batalla legal, pero perdido la guerra del corazón. Porque dentro de 3 meses iba a nacer una niña, y esa niña iba a aprender a llamar papá al hombre que eligió quedarse, no al que echó a su madre sin saber que ya la llevaba dentro. ¿Crees que Paloma tiene razón? ¿O Ignacio merece una segunda oportunidad? Cuéntanos. Y no te vayas, lo más fuerte está por venir. 3 meses después, en una noche de luna llena que iluminaba el valle entero, Paloma entró en trabajo de parto. Doña Remedios preparó todo con esa eficiencia de quien ha traído cientos de bebés al mundo. Ramiro esperaba afuera, caminando de un lado a otro con las manos temblorosas. El parto fue largo pero seguro. Cuando finalmente, a las 3 de la madrugada, se escuchó el primer llanto, Ramiro sintió que su corazón se expandía de formas que no sabía posibles. Doña Remedios salió con una pequeña envuelta en manta blanca. Es una niña, sana y hermosa. ¿Quieres conocer a tu hija? Ramiro tomó a la bebé con manos temblorosas. La niña abrió los ojos, oscuros y profundos, mirándolo como si supiera algo que los adultos habían olvidado. «Hola, pequeña», susurró Ramiro con voz quebrada. «Bienvenida al mundo». Cuando Paloma despertó, agotada pero feliz, Ramiro le entregó a la bebé. «Es perfecta, Paloma, absolutamente perfecta». Paloma miró a su hija, vio los ojos de Ignacio, la nariz de Ignacio. Pero también vio algo más, una vida nueva que no estaba manchada por errores del pasado. Se va a llamar Luna, porque nació bajo luna llena y porque va a iluminar todo lo que toque. Ramiro sonrió. «Luna, me gusta. Ramiro, necesito que entiendas algo». Paloma tomó su mano. «Esta niña tiene sangre de Ignacio, pero si tú quieres ser su padre de verdad, yo lo acepto, porque padre no es quien engendra, es quien se queda». Ramiro sintió lágrimas calientes bajando por sus mejillas. «Paloma, nada me haría más feliz. Voy a amar a Luna como si fuera mi sangre, porque en todo lo que importa, ya lo es». Y ahí, en esa casa humilde que olía a hierbas medicinales y a nuevo comienzo, se formó una familia, no por sangre, sino por elección. Ignacio se enteró del nacimiento 2 días después. Todo el pueblo hablaba de la niña hermosa de Paloma y Ramiro. «Ramiro», decían, no Ignacio. Fue a la casa de Doña Remedios. Esta vez, Doña Remedios no lo dejó entrar. «Puedes ver a la niña, pero no vas a perturbar la paz de Paloma». Lo llevó al porche. Paloma estaba ahí, con Luna en brazos. Ramiro a su lado con mano protectora en el hombro de Paloma. Ignacio vio a su hija por primera vez, y algo en su pecho se quebró. Era hermosa. Tenía sus ojos, su nariz. Era su sangre, pero no era suya. «Paloma, por favor, déjame ser parte de su vida». Paloma lo miró con esos ojos que ya no guardaban rencor, solo cansancio. «Ignacio, puedes conocerla cuando crezca, puedes saber de ella, pero no vas a ser su papá, porque ese lugar ya está ocupado por el hombre que estuvo presente. No es justo. Justo era que me quisieras cuando me creías estéril.
Justo era que me respetaras cuando las cosas no salían como esperabas. Pero ahora no hablamos de justicia, hablamos de consecuencias. Ignacio miró a Ramiro. Quiso sentir odio, pero lo único que sintió fue envidia. Envidia de un hombre que había ganado lo que él perdió. ¿Vas a casarte con él? Sí. En 3 meses, cuando me recupere. Y Luna va a tener el apellido Salazar, no Mendoza. Era la estocada final. Ignacio asintió despacio. Se dio vuelta y se fue. No volvió a pedir ver a Luna. No volvió a intentar reclamar derechos, porque entendió, demasiado tarde, que los papeles no hacen padres. La presencia sí. 3 meses después, Ramiro y Paloma se casaron en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Luna estaba ahí, en brazos de doña Remedios, vistiendo un trajecito blanco que las mujeres del pueblo habían cosido con cariño. Cuando el padre Julián preguntó si alguien se oponía, el silencio fue absoluto. Ni siquiera Ignacio, que estaba en su hacienda vacía, se atrevió a aparecer. Los declaro marido y mujer, y que Dios bendiga esta familia que ha construido con amor verdadero. El pueblo entero aplaudió, y Luna, sintiendo la alegría a su alrededor, sonrió. Su primera sonrisa. Y fue para Ramiro, el hombre que la miraba como si fuera el milagro más grande del universo, porque para él lo era. ¿Crees que esta es la decisión correcta? Comparte tus pensamientos abajo. Y quédate, porque la historia aún tiene mucho que contar. Los años pasaron como agua de río, constantes, inevitable, transformadores. Luna creció en casa de Ramiro y Paloma. Era una niña alegre, de risa contagiosa y ojos curiosos que hacían 1000 preguntas por minuto. Ramiro le enseñó a montar a caballo. Paloma le enseñó a hacer pan. Doña Remedios, que vivió hasta ver a Luna cumplir 7 años, le enseñó sobre hierbas y bondad. Para Luna, Ramiro era papá, el único papá que conocía. El hombre que la levantaba en hombros, que le contaba cuentos antes de dormir, que la defendía cuando los niños del pueblo se burlaban de cualquier cosa. Ramiro nunca le mintió sobre su origen. Cuando Luna tenía 4 años y preguntó por qué algunos niños tenían ojos diferentes a los de sus padres, Ramiro se arrodilló a su altura. Luna, mi amor, hay diferentes tipos de familia. Algunos papás son papás por sangre, otros somos papás por elección. Yo te elegí desde antes de que nacieras y te voy a seguir eligiendo todos los días de mi vida. ¿Me quieres mucho, papá? Más que a todo el mundo junto. Y Luna, con esa inocencia de quien no conoce todavía el dolor, lo abrazó fuerte y dijo, «Yo también te quiero, papá». Para Ramiro, esas palabras valían más que cualquier documento legal. Ignacio, mientras tanto, vivía solo en su hacienda. Había contratado trabajadores para la tierra, pero la casa seguía vacía. Las comidas las hacía él mismo, o las compraba en el pueblo. Las noches las pasaba en el porche, mirando hacia el valle, donde sabía que Luna dormía en brazos de otro hombre. Intentó casarse de nuevo. Conoció a una mujer de pueblo vecino, duró 3 meses. Ella se fue porque la casa olía a tristeza. Conoció a otra. Duró menos. «No puedes amar a nadie si sigues amando lo que perdiste», le dijo antes de partir. Y tenía razón. Ignacio no podía dejar de pensar en Paloma, en Luna, en la familia que había destruido con sus propias manos. A veces iba al pueblo y veía a Luna de lejos. La veía reír con Ramiro. La veía ayudar a Paloma en el mercado. La veía crecer hermosa y feliz, y cada vez que la veía sentía un dolor sordo en el pecho. No era odio, era ausencia. La ausencia de quien sabe que podría haber sido parte de esa felicidad, pero eligió el orgullo. Un día, cuando Luna tenía 6 años,
Ignacio la vio caerse en el mercado, instintivamente corrió hacia ella, pero antes de llegar, Ramiro ya estaba ahí, levantándola, limpiándole las lágrimas, besando la rodilla raspada. «Ya está, mi amor. Ya pasó. Eres valiente». Luna dejó de llorar y sonrió. «Gracias, papá». Ignacio se detuvo, retrocedió, se fue antes de que lo vieran. Esa noche, en su casa vacía, entendió algo que le había tomado 7 años aprender. Había perdido el derecho de consolar a esa niña. Ese derecho ahora le pertenecía a Ramiro, y lo peor es que Ramiro lo había ganado justamente. Paloma y Ramiro tuvieron 2 hijos más, Miguel y Sofía. Luna los amaba con fiereza de hermana mayor, y nunca, ni una sola vez, sintió que fuera diferente. Porque en esa casa no había hijos propios y hijos ajenos. Solo había hijos. Punto. Doña Remedios murió cuando Luna tenía 7. Fue en paz, rodeada de la familia que había ayudado a construir. «Cuida a tu mamá, Luna», susurró en sus últimos momentos. «Ella pasó por mucho para darte vida buena». «Lo haré, abuela Remedios». Y cuando la anciana cerró los ojos, Luna lloró con la intensidad de quien sabe que ha perdido algo irreemplazable. Ramiro la abrazó, Paloma la abrazó. Y Miguel y Sofía, aunque pequeños, también abrazaron a su hermana mayor. En el funeral, Ignacio apareció, se quedó al fondo. No se acercó a dar el pésame, solo observó desde la distancia. Luna lo vio. Era la primera vez que lo veía de cerca, aunque no sabía quién era. «Mamá, ¿quién es ese señor?» Paloma siguió la mirada de Luna. Vio a Ignacio. Sintió algo complejo. No rencor, no amor, sino algo intermedio que no tenía nombre. «Es un conocido viejo, mi amor. Nadie importante. Se ve triste». A veces la gente se pone triste por cosas que pudo evitar, pero no evitó. Luna no entendió, pero asintió y volvió al lado de Ramiro, quien le extendió la mano. Ignacio vio la escena y supo que estaba presenciando algo que nunca tendría: el amor natural de una hija hacia su padre. Luna tenía su sangre, pero el corazón de esa niña latía por Ramiro. Y no había forma de cambiar eso. Nunca la habría. ¿Alguna vez has tenido que dejar ir algo que pudiste haber tenido? Comparte este capítulo con alguien que lo entienda. Luna tenía 14 años cuando descubrió la verdad. Fue por accidente. Estaba limpiando el desván cuando encontró una caja vieja con papeles. Dentro, un certificado de nacimiento, su certificado. En la línea de padre no decía Ramiro Salazar, decía Ignacio Mendoza. El mundo se detuvo. Luna leyó y releyó. Las letras no cambiaban. Bajó las escaleras con el papel temblando en sus manos. Paloma estaba en la cocina preparando la cena. «Mamá, ¿qué es esto?» Paloma se giró. Al ver el certificado, su rostro palideció. «Luna, mi amor, siéntate. Necesitamos hablar». Y ahí, en la mesa de la cocina donde habían compartido miles de comidas, Paloma le contó todo. Ignacio, la expulsión, el embarazo, Ramiro, la elección. Luna escuchó en silencio. Cuando Paloma terminó, había lágrimas en los ojos de ambas. «Entonces el señor Ignacio es mi... Él te engendró, pero Ramiro te crió. Hay diferencia». Luna procesó. Su mente de 14 años intentaba ordenar emociones que ni adultos lograban ordenar. «¿Papá lo sabe?» «Claro que sabe. Él te eligió desde antes de nacer, sabiendo toda la verdad. ¿Y por qué nunca me dijeron?» «Porque queríamos que crecieras sin confusiones. Queríamos que supieras desde el alma quién es tu padre, y cuando tuvieras edad para entender, te lo íbamos a contar». Paloma tomó las manos de Luna. Parece que el destino se adelantó. Luna se quedó callada un momento largo. Luego preguntó lo que Paloma más temía. «¿Puedo conocerlo? A Ignacio».
Paloma sintió algo apretarse en su pecho, pero asintió. Si quieres, sí, es tu decisión. Esa noche, Luna habló con Ramiro. Él estaba en el taller, trabajando en una silla nueva. Papá, encontré algo hoy. Ramiro dejó de trabajar. Al ver la cara de Luna supo. ¿Encontraste el certificado? Sí. Se sentó en el banco al lado de su hija. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué nunca me dijiste? Porque no quería que crecieras con esa carga. Quería que fueras libre de ser tú misma, pero siempre íbamos a decirte cuando tuvieras edad. ¿No tenías miedo de que te dejara si lo sabía? Ramiro la miró con esos ojos llenos de amor que Luna conocía desde siempre. Luna, mi amor, escúchame bien. Yo te elegí, no porque fueras mi sangre, sino porque te amaba antes de conocerte. Y nada, absolutamente nada, va a cambiar eso. Si quieres conocer a Ignacio, adelante. Si quieres saber de él, adelante. Pero entiende esto, yo soy tu papá. Lo he sido desde que naciste, y lo voy a ser hasta que me muera. Luna se lanzó a sus brazos y lloró. Lloró por la confusión, por el miedo, por el amor que sentía por ese hombre que no era su sangre, pero era todo para ella. No quiero otro papá. Tú eres mi papá. Solo quiero entender. Y vas a entender, mi amor, con el tiempo. 3 días después, Luna pidió ver a Ignacio. Paloma la acompañó hasta la hacienda. Ignacio abrió la puerta y al ver a Luna de cerca, por primera vez en 14 años, sintió que el tiempo se detenía. Era alta, hermosa, con sus ojos pero la sonrisa de Paloma. Era su hija y era una desconocida. Señor Mendoza, soy Luna. Creo que necesitamos hablar. Ignacio asintió, mudo. Las dejó entrar. Paloma se quedó afuera, dándoles privacidad pero cerca en caso de que Luna la necesitara. Luna y Ignacio se sentaron en la sala. El silencio fue pesado. ¿Sabías de mí?, preguntó Luna. Sí, desde antes de que nacieras. ¿Y nunca quisiste conocerme? Ignacio respiró hondo. Podía mentir, podía suavizar, pero le debía la verdad. Sí quise, todos los días. Pero tu madre tenía razón. Yo había perdido el derecho. Eché a tu mamá sin saber que te llevaba dentro. Y cuando lo supe, intenté reclamar. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. ¿Te arrepientes? Cada día de mi vida. Luna lo estudió. Vio el arrepentimiento, vio la soledad, vio a un hombre que había construido una casa grande pero vivía vacío. ¿Quieres ser mi papá ahora? La pregunta cayó como piedra en pozo profundo. Ignacio sintió lágrimas que no recordaba haber sentido en años. Luna, yo te engendré. Eso es verdad. Pero Ramiro te crió, te amó, te consoló cuando lloraste, te enseñó a caminar, estuvo presente. Yo perdí ese derecho por orgullo. Así que no quiero ser tu papá. Porque ese lugar ya está ocupado por alguien que lo merece mucho más que yo. Luna asintió despacio, y algo en su pecho se acomodó. Gracias por la honestidad. Se levantó para irse. En la puerta se giró. Señor Mendoza, no voy a odiarte, pero tampoco voy a llamarte papá. Ramiro es mi padre, pero si algún día necesitas saber de mí, puedes preguntar, porque aunque no seas mi papá, compartimos sangre, y eso significa algo. Ignacio asintió, con lágrimas bajando sin control. Gracias, Luna. Eso es más de lo que merezco. Luna salió. Paloma la abrazó, y juntas volvieron a casa, donde Ramiro las esperaba con la cena lista y los brazos abiertos. ¿Crees que Luna hizo lo correcto? Déjanos tu opinión. Y quédate, porque esta historia aún tiene un final que contar. Los años siguieron pasando. Luna creció hasta convertirse en mujer. Se hizo maestra como había soñado. Se enamoró de un joven carpintero del pueblo vecino. Se casó a los 22. Ramiro la entregó en el altar.
Paloma lloró de felicidad. Miguel y Sofía, ya adolescentes, gritaron y aplaudieron cuando su hermana mayor besó a su esposo. Ignacio no fue invitado, pero desde lejos, desde la colina que daba a la iglesia, observó la ceremonia. Vio a su hija casarse, vio a Ramiro entregarla con orgullo, vio la familia que pudo haber sido suya, y por primera vez en 22 años, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, era aceptación. Había perdido, pero Luna era feliz, y eso tenía que ser suficiente. Luna tuvo 3 hijos. Ramiro se convirtió en abuelo presente y amoroso. Los llevaba a montar caballo, igual que había hecho con Luna. Paloma les horneaba pan, igual que había hecho con sus hijos. Y los niños crecían escuchando la historia de su abuela valiente y su abuelo que eligió quedarse. Un día, el mayor de los nietos de Luna, un niño de 6 años llamado Tomás, preguntó: «Abuela, ¿por qué la gente dice que el abuelo Ramiro no es tu papá de sangre?» Luna se arrodilló a su altura. Le contó la historia completa: Ignacio, la expulsión; Ramiro, la elección. «¿Entonces el señor Ignacio es tu papá de verdad?» «No, mi amor. Ramiro es mi papá de verdad, porque padre no es quien te da la vida, es quien está presente en ella». Tomás pensó un momento, luego asintió. «Entonces el abuelo Ramiro es el mejor papá del mundo». «Sí», sonrió Luna, «sí lo es». Ignacio murió a los 75 años. Murió solo en su hacienda, de viejo y de ausencia. No tuvo hijos propios. No tuvo esposa que llorara, no tuvo funeral lleno. Solo Luna fue a despedirse, no por amor, sino por respeto a la sangre que compartían. Se paró frente al ataúd y dijo en voz baja: «No te conocí como papá, pero sé que te arrepentiste. Eso tiene que contar para algo. Descansa, señor Mendoza. Tu historia fue triste, pero sirvió para enseñar algo, que el orgullo cuesta caro, y que el amor verdadero se construye con presencia, no con sangre». Dejó una flor y se fue. Ramiro vivió hasta los 82. Murió rodeado de familia, Luna a un lado, Paloma al otro, Miguel y Sofía sosteniendo sus manos, los 9 nietos llorando pero agradecidos. «Gracias, papá», susurró Luna. «Gracias por elegirme. Gracias por quedarte». Ramiro sonrió. «No hay nada que agradecer, mi amor. Tú fuiste el regalo. Yo solo fui lo suficientemente listo para aceptarlo». Cerró los ojos y se fue en paz. Su funeral llenó la iglesia. Todo el pueblo llegó. Porque Ramiro Salazar había sido hombre bueno, padre presente, esposo fiel, y esos son legados que no se olvidan. Paloma vivió hasta los 85. Pasó sus últimos años rodeada de hijos, nietos y bisnietos. Nunca se volvió a casar. «Tuve a mi amor», decía. «No necesito otro». Murió dormida, con Luna sosteniendo su mano. «Descansa, mamá. Peleaste bien, construiste bien, amaste bien». Y Paloma se fue con la certeza de que había tomado las decisiones correctas. Había elegido dignidad sobre conveniencia, había elegido respeto sobre apellidos, había elegido amor construido sobre amor heredado, y esa elección había cambiado generaciones enteras. ¿Qué opinas de este final? ¿Ignacio merecía perdón o la justicia fue correcta? Coméntanos y quédate para el epílogo final. 20 años después de la muerte de Paloma, Luna ya era abuela. Sus hijos habían crecido, sus nietos estudiaban, la vida seguía su curso. Un día llevó a su nieto mayor, Tomás, ahora de 26 años y estudiante de Derecho, a visitar el cementerio. «Abuela, ¿por qué visitamos 3 tumbas?» Señaló las lápidas. Una decía: Ramiro Salazar, padre, esposo, amigo. Otra, Paloma Salazar, madre, guerrera, dignidad hecha mujer. La tercera, alejada y solitaria, decía: Ignacio Mendoza, 1848-1923.
porque las tres me enseñaron algo importante. ¿Qué te enseñaron? Luna se arrodilló frente a la tumba de Ramiro I. Esta tumba me enseñó que el amor verdadero se elige, que padre no es título biológico, es decisión diaria. Ramiro eligió ser mi papá cuando no tenía ninguna obligación, y me amó como si yo fuera su sangre. Luego se movió a la tumba de Paloma. Esta tumba me enseñó que la dignidad no se negocia, que una mujer no tiene que rogar para ser valorada. Mi madre eligió respeto sobre apellido, y esa elección me dio una vida que valió la pena vivir. Finalmente, se paró frente a la tumba de Ignacio. Y esta tumba me enseñó que las consecuencias de nuestras acciones nos persiguen hasta el final. Ignacio pudo haber tenido familia, amor, legado, pero eligió orgullo, y murió solo con esa elección. Tomás miró las tres tumbas. ¿No te da tristeza por él? Sí, pero la tristeza no cambia la historia. Él hizo sus elecciones y vivió con ellas. ¿Alguna vez lo perdonaste? Luna pensó un momento. Lo entendí, que no es lo mismo que perdonar, pero tampoco es odiar. Entendí que era hombre de su tiempo, prisionero de su orgullo, pero entender no borra consecuencias. Se levantaron. Dejaron flores en las tres tumbas, iguales, porque Luna había aprendido que la justicia no se trata de castigar, sino de reconocer verdades. Mientras caminaban de vuelta, Tomás preguntó, «Abuela, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo?» Luna sonrió. «No, porque todo lo que pasó, doloroso y todo, me llevó a tener la familia que tuve, el papá que me crió, la mamá que me protegió, los hermanos que me amaron, y ahora a ti». ¿Crees que Ignacio se arrepintió? Sí, pero el arrepentimiento sin acción es solo dolor guardado. Él se arrepintió tarde y nunca hizo lo que realmente importaba, dejar ir su orgullo. Llegaron al auto. Antes de subir, Luna miró hacia atrás, hacia las tres tumbas. ¿Sabes qué es lo más triste, Tomás? Ignacio pudo haber sido parte de algo hermoso, pudo haber sido abuelo de ustedes, pudo haber tenido lo que Ramiro tuvo. Pero eligió diferente, y las elecciones tienen peso, siempre. Subieron al auto, y mientras se alejaban del cementerio, Luna pensó en las vueltas extrañas de la vida. Ignacio había querido un hijo con desesperación, y cuando finalmente lo tuvo, fue incapaz de ser padre porque había destruido a la madre antes de saber que la vida ya crecía dentro. Ramiro no había buscado ser padre de sangre ajena, pero había elegido serlo, y esa elección le había dado familia, amor, legado. Y Paloma, la mujer que todos habían creído infértil, había demostrado que la fertilidad verdadera no está en el vientre, está en la capacidad de construir vida aunque el mundo diga que eres tierra seca. ¿Esta historia te hizo pensar? ¿Te recordó algo? Compártelo en los comentarios y quédate para el epílogo final. 40 años después de la muerte de Ignacio, Valle Grande celebraba su bicentenario. La plaza estaba decorada. Las familias llegaban de todas partes. En el centro habían puesto una placa conmemorativa con los nombres de las personas que habían marcado la historia del pueblo. Entre esos nombres estaban Ramiro Salazar y Paloma Salazar. No estaba Ignacio Mendoza, no porque el pueblo lo odiara, sino porque Ignacio había vivido para sí mismo y los legados que permanecen son los que se construyen para otros. Luna, ahora de 68 años, estaba en la plaza con sus hijos, nietos y bisnietos. Eran más de 30 personas. Todos descendientes de esa decisión que Paloma tomó cuando eligió dignidad sobre apellido. El alcalde dio un discurso sobre familias fundadoras. Mencionó a Ramiro y Paloma como ejemplo de amor construido, no heredado. Ramiro Salazar, dijo el alcalde,
No tuvo hijos de sangre con Paloma, pero crió a Luna como si fuera propia, y esa elección nos enseñó algo que este pueblo nunca olvidó, que familia se construye con presencia, no con papeles. Los descendientes de Ramiro y Paloma aplaudieron. Luna sintió lágrimas cálidas. Su hijo mayor, Miguel, nombrado por el hermano de Luna, se acercó. «Mamá, ¿crees que papá Ramiro estaría orgulloso?» «Creo que papá Ramiro estaría feliz de ver que su elección valió la pena, que lo que construyó con mamá Paloma sigue vivo en nosotros». Más tarde, Luna caminó sola hasta el cementerio. Se paró frente a las 3 tumbas otra vez. Había flores frescas en las de Ramiro y Paloma. La familia las traía cada semana. La tumba de Ignacio estaba limpia pero sin flores. Luna sacó una rosa de su bolso y la dejó ahí. «Vengo cada año», le dijo a la piedra silenciosa. «No porque te haya perdonado del todo, no porque piense que merecías más, sino porque tu historia, triste como fue, me enseñó algo valioso, que el orgullo cuesta caro, que las elecciones tienen peso y que el amor verdadero no se mide en sangre, sino en sacrificio». Se quedó un momento más. Luego caminó hacia las tumbas de Ramiro y Paloma. «Gracias, papá. Gracias, mamá, por elegir bien, por enseñarme que la dignidad no se negocia, por mostrarme que familia es lo que construimos, no lo que heredamos». El sol empezaba a ponerse. La luz dorada bañaba el cementerio entero. Y en esa luz, Luna sintió algo que solo se siente cuando sabes que has vivido bien: paz. Esa noche reunió a toda su familia en la casa grande que había construido con su esposo. Más de 30 personas apretadas en sala y comedor. «Quiero contarles la historia completa», dijo Luna. «La historia de cómo su abuelo Ramiro no era mi sangre, pero fue mi padre. La historia de cómo su abuela Paloma eligió dignidad y construyó legado. Y la historia de cómo Ignacio Mendoza perdió todo por orgullo». Los niños más pequeños escucharon con ojos grandes. Los adolescentes tomaron notas. Los adultos lloraron callados. Cuando terminó, el silencio fue profundo. Luego el bisnieto más pequeño, de solo 5 años, preguntó: «Abuela Luna, ¿entonces el abuelo Ramiro era el héroe?» Luna sonrió. «Sí, mi amor. El abuelo Ramiro era el héroe, porque los verdaderos héroes no son los que tienen sangre compartida, son los que se quedan cuando todos los demás se van. ¿Y el señor Ignacio era el malo? No era malo, corazón. Era humano. Cometió errores grandes y pagó por ellos. Pero su error nos enseñó algo importante, que el amor verdadero se construye con acciones, no con apellidos». El niño asintió, satisfecho. Y el resto de la familia se abrazó, agradecidos por descender de personas que habían elegido bien. Años después, cuando Luna murió a los 81, su funeral fue el más grande que Valle Grande había visto en décadas. Cientos de personas llegaron. Porque Luna había sido maestra querida, abuela presente, mujer de dignidad heredada de Paloma y amor aprendido de Ramiro. En su tumba pusieron: Luna Salazar, hija elegida, madre presente, legado vivo del amor verdadero. Y al lado, las tumbas de Ramiro y Paloma esperaban, como siempre lo habían hecho, juntas hasta el final. La tumba de Ignacio, 50 metros más lejos, seguía solitaria, con flores ocasionales de descendientes que respetaban la sangre, pero no la elección. Porque al final, eso es lo que queda. No la sangre que compartiste, sino el amor que construiste. No el apellido que dejaste, sino la presencia que tuviste. No el orgullo que defendiste, sino la humildad con la que viviste. Ignacio había aprendido eso demasiado tarde. Ramiro lo había sabido desde siempre, y Paloma lo había vivido con cada decisión valiente. Y sus historias, tejidas juntas en el tapiz complicado de la vida, quedaron como lección para generaciones,
que el amor verdadero no se hereda, se construye, y que la dignidad, una vez perdida por orgullo, rara vez regresa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo y siempre hay otra esperando por ti.